tal? ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros en esta emisión de Horizonte Noticias. De mis redes sociales, Alfredo Vázquez Archunda. En verdad es un gusto que esté en esta cita de la información. Hay mucho que compartir con todos ustedes este martes 6 de junio del año 2023. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, antes de todo, déjenme ponerle aquí para que se las tenga en mis redes sociales, para que las tenga, por supuesto, a la mano. Siempre van a aparecer de este lado. Mi correo electrónico es horizonte.q.ro@gmail.com. El WhatsApp, para que se pueda mantener en contacto con nosotros, el directo con Horizonte Noticias es 9982-160226. Y regresamos, por supuesto, con toda la información. Antes de ir a toda la información, déjeme compartir, dar a usted esta noticia, pues lamentable. Falleció aquí en la ciudad de Cancún Armando Millar García, y por supuesto nos unimos a la pena que embarga en ese momento a la familia Millar López. Armando Millar, pues era padre de Odalis Millar López, Contralora General del Grupo Quequi, y bueno, pues desde aquí les mandamos un abrazo solidario a toda la familia Millar López, a nuestro amigo Pepe Gómez, por supuesto le mandamos desde aquí un abrazo, una condolencia muy sentida. Estamos con ustedes en este momento tan difícil por el que están pasando, y bueno, pues esperamos que pronto esta pérdida irreparable pueda ser superada por todos ustedes. Pues vamos directo a toda la información, porque le comento que en Quintana Roo se suma a la lucha mundial contra el plástico. La gobernadora Amada Lezama firma con la ONU la Carta de Adhesión al Compromiso Global por la Nueva Economía de los Plásticos. Quintana Roo es el quinto gobierno subnacional mundial que se suma a estos esfuerzos. Quintana Roo se convirtió en el quinto gobierno subnacional a nivel mundial que se sumó al compromiso global por la nueva economía de los plásticos. La gobernadora Amada Lezama firmó la carta de adhesión durante la conmemoración de los 50 años del Día Mundial del Medio Ambiente bajo el lema Sin contaminación por plásticos. Bacalar fue nombrado sede nacional para la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente con la presencia del coordinador residente del Sistema Nacional Unidas en México, Peter Graham, de la representante en México del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Dolores Barrientos Alemán, así como funcionarios federales y estatales. En este marco, en el balneario Aserradero, la gobernadora destacó que en Quintana Roo, a través de la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circulante de los Residuos, está prohibido el uso de los plásticos de un solo uso y el unicel como parte de las acciones para el cuidado del medio ambiente. La gobernadora de Quintana Roo, Amada Lezama, expresó que en este gobierno humanista y progresista la protección y cuidado de los recursos naturales es una prioridad, pues representa la riqueza de lo que viven las y los quintanarroenses, de la que se genera prosperidad compartida. Es importante sin duda esta firma de este convenio que se realizó ayer en Bacalar, y que bueno, por supuesto es importante hablar de esta lucha contra la contaminación, hablar de esta lucha contra el uso del plástico, del plástico indiscriminado. Obviamente, pues sí le decía a ustedes, una cuestión bien polémica, porque pues hay todavía quienes se resisten a esto. Hay ya muchos materiales que son pues más biodegradables, que siguen usándose en forma de plástico, pero ya es un plástico más biodegradable, son con sustancias que pues más bien aparentan ser un plástico, pero bueno, ya son más resistentes, son biodegradables, y bueno, pues su destrucción dura menos comparado con un plástico que dura muchísimos años en pulverizarse. Así que bueno, pues es interesante lo que se firmó el día de ayer, y por supuesto pues hay que utilizar menos los plásticos. Ya hay muchas tiendas que ya no utilizan plásticos, que bueno, pues se tiene que llevar alguna bolsa de tela, o tiene que llevar algún otro tipo de transporte para poder mover su mercancía. Pero bueno, pues finalmente se hacen los esfuerzos, y en ese tenor estamos todos en Quintana Roo. Oiga, le comento también que se inaugura el primer punto fijo de reciclatón en Solidaridad, esto para fortalecer las acciones del reciclaje y contribuir al cuidado, por supuesto, del medio ambiente, como lo está impulsando la presidenta municipal Lili Campos. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente y bajo el lema Sin contaminación por plásticos, el gobierno de Solidaridad que encabeza Lili Campos inauguró el primer punto fijo del programa Reciclatón, el cual estará abierto de lunes a sábado en las instalaciones del Servicio Público frente a la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial. En representación de Lili Campos, el director de gobierno, Santiago Chávez, señaló que este punto fijo beneficia a las y los solidarienses, quienes pueden depositar allí los desechos reciclables. Fomentamos el reciclaje y abrimos a la ciudadanía un punto para
entregar sus plásticos, cartón, botellas enteras, electrodomésticos, aceites quemados de cocina, de unidades motrices o cualquier otro material, mencionó la directora de Gestión Ambiental y Cambio Climático, Lucely Ramos. Dijo, es un sueño hecho realidad, es el primero de muchos más que vamos a abrir. Recordó que este programa inició en el año 2007 con 4 centros de acopio temporales y hoy en día el reciclatón continúa realizándose una vez al mes con 11 puntos en diversas colonias de la ciudad y 2 en la alcaldía de Puerto Aventuras, y en los que se reciben entre 38 y 40 toneladas por edición, lo cual es posible gracias a la colaboración de los acopiadores, a quienes agradeció su participación. Por último, el secretario de Servicios Públicos, Benny Millán, destacó que el gobierno municipal tiene en el reciclaje uno de los programas más representativos que han sido bien administrados por la Dirección del Medio Ambiente. Esta mañana le agradezco mucho a Mario Machuca Sánchez, a él titular, el líder municipal de la CROC en Benito Juárez. Le agradezco que tome la llamada esta mañana. Mario, ¿cómo está? Buenos días. Alfredo, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, pues nosotros estamos muy inquietos con todas las noticias que se han dado, y digo inquietos porque pues obviamente nos preocupa que a los trabajadores de Quintana Roo pues no se les haya pagado las utilidades como corresponde, y eso pues sí preocupa por supuesto a todos los que vivimos en la entidad, porque se supone que estamos en este momento pues luchando y trabajando precisamente para sacar buenos recursos para todos. Y en este tema, bueno, pues Mario, parece que muchos hoteleros, porque pues eso es donde está todo tu gremio realmente de trabajadores, pues no han dado el reparto de utilidades como se supone. Mira, la mayoría ya lo dio. Ok. La mayoría presentó sus carátulas fiscales, pero fíjate que recientemente también hay una declaración en la que comentaba, ¿no? Que parece cotorreo, pero dicen que los mexicanos no dominamos el mundo porque no queremos, somos muy ingeniosos. Y hoy nos lo vuelven a demostrar algunos empresarios buscando la forma de evadir esa responsabilidad, de entregarle al trabajador por la parte que le corresponde por el concepto de utilidad. Y bueno, pues te habrás dado cuenta que durante el mes de mayo, en muchas ocasiones, pues tuvimos que hacer algunas asambleas informativas, tuvimos que pues abanderar ahí la inquietud de los trabajadores en una manifestación donde reclamaban el hecho de que no se les diera la carátula fiscal. Y bueno, pues nosotros somos quienes hacemos la solicitud, incluso vía escrita, y había que estar con ellos pues para, en muchos de los casos, obligar a que nos dieran una carátula, que además es una responsabilidad legal hacerlo. Una vez que nos la entregaron, pues entrar en análisis donde hay una comisión, como la ley lo demanda. En algunos lugares donde la utilidad está, bueno, pues se repartió conforme a lo que la propia ley demanda, pero hay otras donde te impresionaría ver cómo un negocio es productivo, tiene buenas tarifas, buenas ocupaciones, y te salen con una carátula donde la utilidad no existe. O sea, Entonces, bueno, o sea, carátulas falsas. Ahí es el talento. Ah, ok, ya. Sí, ya sé. Sí. Ahí es donde entra el talento, ¿no? Cuando no, pues vemos que nuevamente, te voy a poner un ejemplo de una. A ver. Una empresa donde pues, sí sacaron al outsourcing el año 2022, repartiendo las utilidades 2021, dan una buena utilidad, pero este año no hay, y dices tú, bueno, pues ¿qué pasó? Si hubo más ocupación, el 2021 era recuperación, el 2022 fue consolidación, buena tarifa, presumiblemente fuimos el segundo destino turístico más visitado en el mundo, solo por debajo de Dubái. ¿Qué pasó? Analices la carátula y bueno, pues ahí el propietario, en esta misma razón social, y lo cual no está impedido por la ley, este es el tema, ajá, mete otros 20 negocios aproximadamente que tiene Beto a saber dónde, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues la utilidad que sí existió, pues se diluye entre todos estos negocios, y tal vez, aquí sí que es una especulación mía, tal vez hasta la mitad de esos negocios, ni siquiera personal sindicalizado o personal que le reclame una utilidad va a tener, porque son algunos como una especie de agencia de viajes, por ejemplo, ¿no?
donde el personal es mínimo, pero pues al final todos participan dentro de este concepto. Entonces, bueno, pues una persona como estas o un negocio como estos, pues había que presionar para que lo que se refleja o lo que tú, uno, de acuerdo a la carátula, puedes vislumbrar que es lo que se recibió como negocio dentro de Cancún, pues habría que exigirlo pues para que se le entregara a los trabajadores. Y lo entregaron, ¿eh? Sí lo entregaron, pero si no te pones abusado, es una forma que hoy en día se va de responsabilidades. Hay otros que lo podemos entender, Alfredo, lo podemos entender en qué sentido. Pues que tienen créditos apalancados, que se endeudaron cuando estuvo la pandemia y están haciendo amortizaciones, que tuvieron que hacer nuevas inversiones para poder ser competitivos. Todo esto se vale, pero aún así, el dinero entró, la utilidad existió, y si tuvieron que hacer uso de ella, pues lo más justo es que hagamos el cálculo de lo que corresponde al trabajador y les hagan una compensación y de alguna manera reconozcan el esfuerzo de un año anterior. Y bueno, pues también en eso anduvimos negociando con varias empresas. ¿Qué nos queda por hacer? Claro, antes de que me digas eso, ¿qué nos queda por hacer? Platícame qué medidas o sanciones son las que se aplican, por ejemplo, a estas empresas que, bueno, pues como bien lo dices, sí se puede porque pues tal vez las ganancias se distribuyen entre todas sus empresas, pero pues finalmente falsifican ahí documentos, ¿no? Es correcto, ahí es donde entra pues algunas quejas, nomás que hay que ser muy puntuales en cuanto a cómo está la carátula fiscal. Queja y le pides al sistema de administración tributaria de este país que pues haga una revisión de acuerdo a tus inquietudes, eso se puede, y es el sistema de administración tributaria quien hará la inspección necesaria o quien hará la revisión necesaria en torno a lo que pudiera ser no muy correcto dentro de una carátula fiscal. Claro, ahora sí, platícame qué es lo que sigue de todo esto. Exactamente eso. Ah, perfecto. Ya tengo un promedio, si no me recuerdo, son 38 empresas. Ajá. Las cuales, 38, Alfredo, digo, también lo tengo que decir, de un mundo de aproximadamente 500 contratos colectivos, pues ya no es tan grande. Sin embargo, no deja de ser un número de empresas en las que la mitad de estas 38 ni siquiera la carátula fiscal se dignó a presentar, no la quiso dar, sobre pretexto de la protección de datos, lo cual no es una mentira, porque la ley que da la facultad de solicitar la carátula fiscal, en el peor de los casos, si no la quieren entregar, entonces están obligados a darle una explicación de su contenido con un ejemplar en una comisión dentro del mismo negocio, eso por ley. Vamos a pensar, no me quisiste dar la carátula fiscal, no hay problema, pero me vas a dar lectura y una explicación junto con tu personal administrativo a una comisión para que nos diga de todas maneras el contenido, aunque no me la des físicamente, pero me la tienes que enseñar a la comisión para que nos diga qué es lo que sucedió con esa carátula fiscal. Por otro lado, yo digo, el que nada ve, nada teme, ¿no? Si las escondieron es por algo, pues, algo que te dan a entender. Y bueno, ya tenemos los escritos, los cuales ya se empezaron a entregar al SAT para que nos ayude a definir qué pasó con esta carátula fiscal. Y hay otras que las hemos entregado a la Junta, al centro de conciliación, donde a través de un citatorio, igual pues tendremos que entrar en alguna negociación para ver qué pasó con alguna carátula que sí nos la entregaron, pero que no refleja lo que tiene que ser, y creo que todavía podemos llegar a alguna negociación. Claro, y Mario, pues obviamente hay muchas, estas empresas, como mencionas, que son 38, dices, pues muchas de estas, pues sí se dieron a conocer por los mismos trabajadores, ¿no? Que se manifestaron a las afueras de estos hoteles gigantescos, de estas moles de concreto, que pues como bien lo dices, están en este momento
rebosantes de turistas. Yo estuve hace unos días en un hotel de unos días que tomé de descanso y había mucho turismo que dices, bueno, pues qué bueno, por un lado, que ya hay mucho turismo, que estamos recuperándonos a más del 100%, porque la verdad está a más del 100%, pero dices, entras en esta controversia, ¿no? ¿Por qué no se le paga a todos los trabajadores lo que corresponde? Que tienen también la necesidad inclusive de manifestarse afuera de los hoteles para que la gente voltee y diga, bueno, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se pagan las utilidades si las hay, no? Claro, y fíjate que hay empresarios que se enojan, dicen, oye, Claro. ¿cómo hacen esto? Se les olvida que es una consecuencia de sus decisiones al Así no es. querer entregar lo que por derecho te corresponde. Sí, claro. ¿No? Y Entonces, y todavía se enojan. sí, y qué bueno que los trabajadores, desde mi punto de vista, hacen eso. Tienen que hacerlo para que el mismo turista que llegue sepa qué tipo de hoteles al que se están hospedando. La verdad, y sí hay que decirlo con esas palabras, porque pues vienen los turistas a disfrutar de estos espacios en los que nos encontramos todos, pero pues no saben que muchos hoteles en los que ellos se hospedan, pues sí abusan de los mismos trabajadores, ¿no? Y eso hay que ¿Y decirlo. sabes qué, Alfredo? A lo que mejor opinión, que hay algunos empresarios que deben de entender que el trabajador ya no es el mismo de antes, no tenemos por qué quedarnos callados. Es correcto. Y con estas nuevas reformas laborales en las que aún nos dieron todavía ¿más libertad en qué sentido? Cuando estaban las juntas locales y cuando dependías de un gobierno en turno, pues de repente, aunque te quisieras quejar, pues la autoridad no te lo permitía, no avanzabas más, ¿no? Dependías de que del Ejecutivo del Estado o del Ejecutivo Federal. Hoy en día, como la ley cambió y ya no dependes del Ejecutivo, sino de jueces, los jueces es un poder aparte. Los jueces tú dale los elementos y te van a decir si tienes razón o no tienes razón. Y bueno, habrá que acatar lo que la ley dice, pero ahora sí tienes a un verdadero intérprete, a un juez. Entonces, los trabajadores no tenemos por qué dejarnos en lo que es nuestro derecho. Hoy más que nunca tenemos que hacer entender al empresariado que vamos a seguir exigiendo lo que nos corresponde. No queremos poner en riesgo a ninguna empresa, tampoco es nuestro papel, pero sí tenemos que hacerles entender a uno que otro por ahí, y te pongo un ejemplo, la señora esta del restaurante Hong Kong, que es una señora, la propietaria es una señora necia que a fuerza quiere violar los derechos de los trabajadores de manera continua, es una tras de otra con ella, ¿sí? Le gusta estar atropellando los derechos de los trabajadores y va a tener que entender que no se puede. Y a eso le estamos apostando en todas las empresas. Si estamos apegados a ley, es más, somos su mejor amigo. Si no estamos apegados a ley, vamos a reclamar. Por supuesto. Pues Mario Machuca Sánchez, te agradezco mucho que hayas tomado la llamada esta mañana, líder de la CROC en Benito Juárez, y bueno, pues que nos des el panorama de lo que está pasando en esta materia aquí pues en Quintana Roo, porque este solamente, me imagino, es un ejemplo de todo lo que está pasando a nivel estatal en otros hoteles que también debe de estar sucediendo. Y te agradezco, Mario Machuca, que hayas tomado la llamada esta mañana. Es un gusto, Alfredo. Que estés muy bien. Gracias, Mario Machuca Sánchez, líder de Benito Juárez, de la CROC, líder de la CROC en Benito Juárez. Buenos días, gracias. Oiga, y bueno, pues vamos con más información porque tengo otras notas para usted que compartirle, porque le comento a usted que la presidenta municipal, Ana Patricia Peralta, instaló el Comité Operativo Especializado en Fenómenos Hidrometeorológicos del municipio de Benito Juárez, temporada 2023. Vamos con la información. Al instalar el Comité Operativo Especializado en Fenómenos Hidrometeorológicos del municipio de Benito Juárez, temporada 2023, que inició el 1 de junio, mandamos un mensaje de confianza de que los 3 órdenes de gobierno estamos unidos, coordinando esfuerzos para actuar antes, durante y después de cualquier eventualidad, subrayó la presidenta municipal Ana Patricia Peralta, luego de tomar la protesta de ley a los integrantes del Comité Operativo durante un evento realizado en el Salón Presidentes del Palacio Municipal. Ana Patricia Peralta calificó como valiosa la participación de las Fuerzas Armadas
privadas, dependencias del Gobierno de México y otras instancias como la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Federal de Electricidad, Protección Civil del Estado, cuerpos de rescate, iniciativa privada y sociedad civil. La experiencia nos ha enseñado que la suma de voluntades es la unidad y es justamente la solidaridad cuando llega un fenómeno a nuestra ciudad. Está en nuestro ADN la cultura de la prevención, la resiliencia y ayudarnos unos a otros ante cualquier desastre. Comentó y recordó que en la historia de los cancunenses se han presentado retos que se han tenido que enfrentar, como en 1989 con Gilberto, en 2005 con Vilma y en 2020 con 3 sistemas de este tipo durante la pandemia. Por ello, de forma enérgica, la primera autoridad municipal hizo un llamado a la población a estar siempre preparados, nunca confiarse, y a las autoridades a tener estrategias preventivas para enviar alertas tempranas a la población en riesgo, evacuar familias y turistas en caso de ser necesario, además de actuar lo antes posible tras el paso de este tipo de casos para restablecer los servicios y el orden. Pues ahí tiene usted lo que sucedió aquí en Benito Juárez. Oiga, le agradezco a todas las personas que se han enlazado con nosotros a lo largo del día, de este espacio de noticias, por supuesto. Y bueno, tenemos muchos mensajes. Entre estos, bueno, pues le voy a leer algunos. María Ortiz Escutia nos dice: buenos días, gracias al licenciado Mario Machuca Sánchez, siempre preocupado por el bienestar del trabajador y sus familias. Gracias por el apoyo que siempre atiende las necesidades de los demás. También Javier Antonio Burelos Rodríguez, excelente líder, licenciado Machuca. Felipe Díaz Betanzos nos dice: líder Mario Machuca Sánchez, Mario, tienes el apoyo de los trabajadores, éxito siempre. Francisco Camacho dice: saludos, licenciado Mario Machuca Sánchez. Olga Lidia, excelente, licenciado Mario Machuca Sánchez, un líder con posición de defensa del trabajador. Abrazo. Sergio Acevedo Argáez: saludos, buen día, gran líder, excelente persona, siempre pendiente de la clase trabajadora, muy buena presencia, muy buena deseable opción para tener un líder de la clase trabajadora en el gobierno, para poder contar con la voz de los formadores que formamos este municipio. Hilario y Munguía: hablemos de ecología, nos dice: buenos días, saludos a nuestro líder Mario Machuca. También nos dice García Bernal. José Luis nos dice: buen día, Mario Machuca Sánchez, apoyo a los trabajadores siempre. José Juan Pot nos dice: líder Mario Machuca, siempre pendiente de los trabajadores. Eleuterio Tzul: líder Mario Machuca, apoyando a los trabajadores, saludos. También nos dice García Bernal, José Luis Alfonso y 7 personas más. También nos están viendo. Gracias, por supuesto, por estar con nosotros. Nos dice José Adolfo Caballero: May, excelente entrevista. Eh, eh, Alexander Zimmerman nos dice: bueno, estaba viendo el video, por supuesto, gracias. Bruno Cepeda está viendo el video. Alberto Contreras está viendo el video. Bueno, todas las personas que se enlazaron esta mañana precisamente para ver este tema que en verdad preocupa, y digo, lo decía yo hace unos momentos, preocupa porque pues uno llega a los hoteles, los turistas llegan a los hoteles, ven el servicio que dan, por supuesto, todos los trabajadores, se esmeran por atenderlos en forma excesiva, diría yo, porque son trabajadores que hacen en la excelencia al estar atendiendo a los turistas. Y bueno, pues resulta que cuando les tienen que pagar su reparto de utilidades por este esfuerzo que dan, este plus que dan, bueno, pues sencillamente dice el hotelero o el empresario: no hay, no tenemos. Sí tuvimos ganancias, pero tuvimos muchos gastos. Pero pues las ganancias, como dice Mario Machuca Sánchez, están. ¿Por qué no repartir la porción que le corresponde a los trabajadores? ¿No? Finalmente, todos se rompen el alma. En pandemia, pues fuimos muy solidarios todos dijimos sí, nos aguantamos, hasta nos bajaron el sueldo a algunos, a otros no, pero bueno, pues obviamente estuvo la solidaridad ahí con todos, porque ahora que hay abundancia, pues no todos son solidarios con la gente, ¿no? Y qué bueno que muchos trabajadores se manifestaron, como por ejemplo afuera de los hoteles Mumpalas, afuera de otros hoteles, donde pues demostraron pues la clase de, pues ahora sí que discúlpenme, la clase de gente que los está eh, llevando ahí como trabajadores, ¿no? Porque pues sencillamente no pagan, esos hoteles no pagan lo que le corresponde al trabajador, pero eso sí, cobran muy bien por la estancia, cobran muy bien por lo que usted come ahí, etcétera, etcétera. Y bueno, pues qué bueno que hoy los turistas saben que hoteles sí son responsables con los trabajadores, con el medio ambiente, y que hoteles no son responsables con los hoteleros, con los trabajadores,
ni con el medio ambiente. Pero bueno, hay más información, déjeme comentarle, cuando son las 8 de la mañana con 3 minutos, que hoy, martes, es la gran final de Cántale a Solidaridad. En el marco del 30 aniversario de Solidaridad, el gobierno que encabeza la presidenta Lili Campos, a través del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes, convocó para cantarle a Solidaridad, donde los ciudadanos tuvieron la oportunidad de crear una creación de este municipio. Armando Ferral, subdirector del instituto, destacó que esta gran final, donde el ganador del primer lugar llevará 50,000 pesos, el segundo lugar 30,000 y el tercero 20,000, será este 6 de junio en el Teatro de la Ciudad a partir de las 12 horas, en donde se podrán escuchar las melodías de los 9 finalistas. Los finalistas son Silvia Cristal Ríos García, Hermoso Donde Vivo Yo, Cuitláhuac Ulises Chávez Covarrubias, Amor de Playa, Orlando Muñoz Gómez, Homenaje a Solidaridad, Aquiles Orlando Gutiérrez González, Yamanja de Fiesta, Verónica Andrea Garay Opaso, La Voz Maya, Iracema del Carmen Solórzano, Solidaridad, Víctor Manuel Barrientos Santiago, Mi Bello Solidaridad, Miriam Karina Gómez Medellín, Playa de Mi Querer y por último Luis García con Solidaridad. Usted todo lo que se está preparando para hoy allá en Solidaridad, esta canción que será por supuesto el himno, digámoslo así, del municipio a través de este programa que está promoviendo la presidenta municipal Lili Campos. Oiga, le comento a usted que hay colaboración internacional para prevenir la trata de personas en Quintana Roo. La Secretaría de Gobierno coordina esfuerzos interinstitucionales. La administración que encabeza la gobernadora Mara Lezama, a través de la Secretaría de Gobierno y la Organización Internacional para la Migración, robustecerán las estrategias de colaboración a fin de fortalecer las acciones para contrarrestar la trata de personas en Quintana Roo. La subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, Milagros Álvarez Vidal, informó que son permanentes los esfuerzos para generar mecanismos que permitan no solo prevenir este delito, sino brindar atención puntual a las víctimas y sus familias. Destacó la vinculación con organismos internacionales, como es el caso de la OIM, a fin de contar con apoyo técnico para el diseño de programas de actuación y prevención, además de capacitación para la detección oportuna de víctimas del delito de trata de persona. Las actividades de la Organización Internacional para la Migración son implementadas con aliados de la sociedad civil, otros organismos internacionales y con las instituciones gubernamentales locales y federales. La OIM tiene una perspectiva global de cara a la trata de personas y lucha contra todas las formas de explotación de las personas migrantes, especialmente las graves violaciones de derechos humanos que sufren las personas víctimas o potenciales víctimas de trata. Milagros Álvarez abundó que desde la Secretaría de Gobierno se realizan gestiones para que otras dependencias estatales concentren esfuerzos en esta materia. Tiene usted lo que sucede en esta materia de trata de personas. Oiga, le comento a usted, hablando de cuestiones ya más policíacas, que hombres armados intentaron ejecutar a 4 personas en la región 232, en Benito Juárez, cerca de una escuela. Hombres armados intentaron ejecutar a 3 mujeres y un hombre cuando se encontraban en la Supermanzana 232 cerca de la escuela Ernesto Villanueva. Elementos de la Policía Estatal lograron detener a 2 presuntos delincuentes, entre ellos al que disparó contra sus víctimas. Los hechos ocurrieron ayer a las 17:16 horas sobre la calle 82 y calle 80 cuando se reportó detonación de arma de fuego cerca del tianguis de la Supermanzana 232, en el que había mujeres lesionadas que ameritaban atención médica de urgencia. Al lugar de los hechos llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y de empresas privadas para atender a los heridos, 3 mujeres y un hombre, los cuales fueron trasladados al Hospital General de Cancún Jesús Comate Rodríguez para su atención médica. Tras realizar un operativo por el lugar, se logró la detención de 2 masculinos, de los cuales uno sí participó, según señalan testigos que presenciaron el intento de ejecución múltiple. Los presuntos responsables fueron trasladados a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal para su procedimiento legal correspondiente. Lo que sucedió, lamentable por supuesto, esto que sucedió en plena luz del día, ante tanta gente, y bueno, pues que mucha gente también pudo ahí estar en peligro en medio de todo esto que se registró. Le comento también que reportaron la privación ilegal de la libertad de una persona en la Supermanzana 307 por Avenida Guayacán de Cancún. La noche de este lunes, autoridades tomaron conocimiento de un presunto levantón de un hombre en el lavadero de carros. De acuerdo con los primeros reportes por parte de elementos de seguridad pública, el lavadero de autos Fórmula 1 llegaron 2 personas del sexo masculino a bordo de una motocicleta. Los hombres subieron a una camioneta Grand Cherokee color negro con placas de circulación PIK-34-87 a Eric Gómez Medina, de 41 años de edad.
Cámaras de seguridad ubicaron que la camioneta circulaba sobre la avenida Colosio, enfrente de las instalaciones del C5, donde se le dio alcance. Dentro de la unidad se ubicó a la víctima, quien manifestó que lo amarraron con un cinturón y una cinta de tela, dejándolo en la parte trasera del vehículo. Trascendió que la camioneta tenía un impacto de proyectil de arma de fuego en el costado posterior derecho. Autoridades, por supuesto, realizan la detención de los sujetos para realizar las investigaciones correspondientes. Oiga, le comento también que en Yucatán, por el robo de alhajas y más de $500,000 en efectivo cometido el pasado 22 de abril en un predio particular del centro de Mérida, fue detenido Óscar Alejandro C.L., de 43 años, originario de esa ciudad. El trabajo coordinado con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, adscritos a la Policía Estatal de Investigación y la Fiscalía General del Estado, permitieron reunir los elementos de prueba para obtener de la orden de aprehensión. De acuerdo con la denuncia, el sujeto se apoderó de diversas alhajas, $651,000 en efectivo y $120, perdón, sí, 120,000, no, perdón, $120 americanos y otros objetivos que el propietario guardaba en una caja fuerte. Los agentes y la Fiscalía de Investigadoras, tras localizar y detener al individuo, lo pusieron a disposición del juez de control que giró la orden de captura. Oye, le comento también que en más información, déjeme decirle que en materia de reporte social ciudadano, nos dicen que hay registros de sin tapa en el crucero de la avenida Prolongación Tulum con Leona Vicario, en la Supermanzana 240, ahí ve las fotografías, llevan al menos ya 2 semanas, y es un peligro también porque, bueno, pues en el lugar está fallando el alumbrado público, y pues si usted no ve bien que el poste está tapando estas coladeras, bueno, pues se puede ir a una coladera de estas y tener, por supuesto, un problema mayúsculo en la misma zona que le comento a usted. Y bueno, pues hasta aquí la información cuando son las 8 de la mañana con 10 minutos. Le agradezco, por supuesto, que haya estado enlazado esta mañana con nosotros. Le agradecemos, por supuesto, a usted que con sus comentarios, que con sus denuncias, hace posible que este espacio de noticias siga creciendo, siga estando pues a la orden para usted. Principalmente con ese gusto lo hacemos para llevarle a usted toda la información, lo que usted quiera que compartamos con el auditorio, lo hacemos también, las entrevistas que ustedes quieran también las hacemos con mucho gusto. Este tema que hoy nos dio Mario Machuca, pues le agradecemos, por supuesto, es muy interesante lo que sucede en medio de todo esto que no quieren pagar, insisto, a los empresarios, como debe de ser, la utilidad. Hay empresarios que sí lo han hecho, hay que reconocerlo, como dice también el líder de la CROC, pero hay otros que pues sencillamente, pues hasta quisieron abusar y poner ahí cuestiones eh, de falsificación para que los trabajadores aparentemente quedaran tranquilos, pero no, ya no es así la cosa. Yo soy Alfredo Vázquez un día y a nombre de todo el equipo de amigos que hacemos posible este espacio de noticias le doy las gracias. Espero, por supuesto, contar con su presencia el día de mañana a partir de las 7:30 de la mañana con toda la información que se genere hasta el momento. Gracias, que tenga un excelente martes. Cuídense mucho.